Imagínate que estás conduciendo por la autopista a 100 km por hora y justo al lado, una mole de acero de 40 toneladas cargada con miles de litros de gasolina decide tomar una curva cerrada. En cualquier lógica simple, ese camión debería convertirse en una catástrofe metálica rodante, un proyectil fuera de control sucumbiendo a las leyes más brutales de la física. Lo que tienes frente a tus ojos es, en realidad, una trampa mortal en potencia, porque el combustible no es una carga sólida, es una masa caótica, caprichosa y furiosa que se desplaza con una fuerza violenta ante el más mínimo cambio de dirección. Si ese tanque fuera simplemente un enorme cilindro vacío lleno de líquido, el primer frenazo o el giro más sutil provocaría un efecto de oleaje tan devastador que la inercia lanzaría el camión fuera de la vía como si fuera un juguete de plástico. Sin embargo, la cisterna se mantiene imperturbable, desafiando la gravedad con una estabilidad que parece casi sobrenatural. El secreto de esta calma en medio del caos no está en la pericia del conductor, sino en una arquitectura interna invisible y fascinante. Si pudiéramos atravesar el acero con rayos X, veríamos que el interior del tanque no es un espacio abierto, sino un laberinto de ingeniería magistral compuesto por tabiques estratégicos conocidos como rompeolas o bafles. Estas paredes de metal, diseñadas con perforaciones precisas, no están ahí para detener el flujo, sino para fragmentar la energía. Cuando el camión frena, el combustible intenta embestir la cabina con la fuerza de un tsunami, pero se topa con estas barreras que dividen la masa líquida en secciones pequeñas, disipando la energía cinética y transformando un golpe mortal en un suave murmullo de chapoteo. Es una coreografía hidráulica donde el diseño obliga al líquido a pelear contra sí mismo, anulando su propia inercia antes de que pueda desestabilizar el eje del vehículo. Cada vez que ves una de estas bestias de carga tomar una rotonda, lo que estás presenciando es una victoria absoluta de la ingeniería sobre la entropía, una estructura que domina el peso de una marea interna para que el gigante de hierro permanezca pegado al asfalto, ignorando por completo el impulso salvaje de su propia carga. Pero el control de esa marea interna no se limita solo a fragmentar el oleaje con paredes metálicas, hay un juego de fuerzas mucho más profundo y astuto ocurriendo bajo el chasis. Si observas con atención, notarás que los tanques de combustible no son esferas perfectas, sino que tienen una forma elíptica o de letra D, aplastada, y esto no es por estética, es una guerra declarada contra el centro de gravedad. Cada milímetro que los ingenieros logran acercar la carga al suelo es una victoria contra el vuelco. En un camión convencional de carga sólida, el peso está distribuido de forma estática, pero en la cisterna, el centro de gravedad es un punto vivo que intenta traicionarte en cada segundo. Aquí es donde entra en juego el diseño del compartimentado estanco. Los ingenieros no solo instalan bafles con agujeros, sino que dividen el tanque en cámaras completamente independientes, como si fueran habitaciones separadas en una casa. Esto permite que el camión pueda transportar diferentes tipos de combustible a la vez, pero su función más crítica es evitar el desplazamiento longitudinal masivo. Si el tanque fuera un solo compartimento largo, al subir una pendiente pronunciada, toda la masa líquida se desplazaría hacia atrás, ejerciendo una presión hidrostática tan brutal sobre el eje trasero que las ruedas delanteras podrían perder contacto con el pavimento, dejando al conductor sin dirección, flotando sobre el asfalto. Al segmentar el tanque, el peso se queda donde debe estar, distribuido uniformemente sobre los ejes. Además, existe un detalle que casi nadie nota, el espacio de expansión. Nunca verás una cisterna llena al 100% de su capacidad volumétrica. El combustible es extremadamente sensible a los cambios de temperatura. Si el sol calienta el metal, el líquido se expande con una fuerza que podría reventar las soldaduras de acero más gruesas. Por eso, se deja un vacío estratégico, una cámara de aire que permite que el líquido respire. Sin embargo, ese vacío es el enemigo de la estabilidad, porque crea espacio para que el líquido se mueva. Para contrarrestar esto, la suspensión de estos vehículos es una obra de arte de la rigidez y la flexibilidad controlada, utilizando sistemas neumáticos que se inflan o desinflan en milisegundos para compensar la inclinación de la cisterna en las curvas. Es un sistema nervioso artificial que siente la inclinación antes que el propio conductor, luchando activamente contra la fuerza centrífuga que intenta empujar el tanque hacia el exterior de la curva. Es una lucha silenciosa y constante donde la física de fluidos choca contra la arquitectura de acero, logrando que un objeto que por naturaleza debería ser inestable, se mueva con la precisión de un bisturí sobre el asfalto ardiente. Ahora que hemos descifrado cómo el diseño domina el movimiento del líquido, es momento de enfrentarnos a un peligro mucho más invisible, traicionero y electrizante que acecha a estos titanes, la electricidad estática.
Mientras el camión devora kilómetros, ocurre un fenómeno fascinante a nivel molecular que podría convertir a la cisterna en una bomba colosal sin necesidad de una sola chispa externa evidente. Al viajar a altas velocidades, el roce constante del aire contra la enorme superficie metálica, lo que es aún más crítico, la fricción del propio combustible chocando contra las paredes internas del tanque y los bafles, genera una acumulación masiva de electrones. Es un proceso llamado electrificación por contacto o flujo. Imagina que el combustible, al moverse, se comporta como una lija invisible que va arrancando cargas eléctricas, cargando el tanque con un potencial de voltaje que busca desesperadamente una vía de escape. Si el camión se detuviera y alguien acercara a su mano una manguera de llenado sin la debida precaución, esa energía acumulada saltaría en forma de un arco voltaico, una chispa azulada capaz de encender los vapores altamente inflamables que emanan del tanque. Para evitar este desastre eléctrico, el vehículo no es solo un transporte de carga, sino un circuito cerrado perfectamente diseñado para la disipación. Aquí es donde entran en juego las famosas correas de descarga o colas de tierra, que a menudo vemos colgando en la parte trasera, aunque hoy en día la ingeniería ha ido mucho más allá. Los neumáticos de estos camiones no son de caucho común, están fabricados con compuestos especiales que incluyen partículas de carbono para hacerlos conductores, permitiendo que la electricidad estática fluya constantemente desde el chasis hacia el pavimento mientras el vehículo está en movimiento. Es un drenaje invisible de energía que mantiene al gigante neutralizado frente al asfalto. Pero la verdadera magia ocurre durante la carga y descarga en la planta. En ese momento, el camión se convierte en parte integral de la infraestructura mediante un cable de unión equipotencial. No basta con que el camión esté aterrizado, el tanque, la tubería, la bomba y el depósito de destino deben estar exactamente al mismo potencial eléctrico. Si hubiera una mínima diferencia de voltaje entre el camión y la terminal, la naturaleza intentaría equilibrarla con una chispa instantánea. Por eso, el diseño incluye puntos de conexión de bronce y sistemas de monitoreo electrónico que bloquean el flujo de combustible si detectan que la resistencia de la conexión a tierra es demasiado alta. Estás viendo una máquina que no solo lucha contra la gravedad y la inercia del líquido, sino que también debe gestionar una tormenta eléctrica invisible que ella misma genera por el simple hecho de existir y moverse. Es una capa de seguridad redundante donde cada tornillo y cada cable están pensados para que esa energía estática se desvanezca en la tierra antes de que tenga la oportunidad de provocar el más mínimo destello. Pero incluso con el control de la inercia y la gestión de la electricidad estática, el diseño de estos gigantes debe enfrentar un enemigo final, uno que no depende de la velocidad ni de la fricción, sino de la implacable presión atmosférica, el colapso por vacío. Es una de las paradojas más extrañas de la física de carga. Un tanque que está hecho para soportar toneladas de presión interna puede ser aplastado como una lata de refresco por el simple aire que respiramos. Esto ocurre durante la descarga de los miles de litros de combustible. A medida que el líquido abandona el tanque a gran velocidad, deja tras de sí un espacio vacío que debe ser llenado instantáneamente. Si el sistema de ventilación fallara y no permitiera la entrada de aire exterior para ocupar ese lugar, se crearía un vacío parcial tan potente que la presión atmosférica del exterior, que normalmente ignoramos, golpearía las paredes del tanque con una fuerza de toneladas por metro cuadrado, succionando el acero hacia adentro hasta deformarlo por completo. Para evitar este fenómeno de implosión, la cisterna cuenta con una red de válvulas de alivio de presión y vacío de alta sensibilidad situadas en la parte superior. Estas válvulas son los pulmones del camión, permiten que el tanque inhale aire mientras se vacía y exhale vapores cuando la presión interna sube por el calor.